Hoy vamos a hablar de un misterio que, durante décadas, ha despertado teorías, sospechas y silencios: las supuestas cartas intercambiadas entre Fidel Castro, el líder de la Revolución cubana, y Pablo Escobar, el capo más temido del narcotráfico colombiano. Dos nombres que, aunque parecían vivir en universos distintos, uno político, otro criminal, compartían un mismo enemigo: los Estados Unidos. Comenta aquí abajo desde donde nos estás viendo, deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en que entiendes la historia del poder en América Latina. Década de los 80, Cuba aislada, bajo embargo, Colombia en llamas, con el cartel de Medellín desafiando al gobierno. Mientras Fidel buscaba mantener la revolución a flote, Escobar expandía su imperio más allá de las fronteras. Pero entre ambos existía una posibilidad tan peligrosa como fascinante: una alianza que mezclaba ideología con dinero, política con contrabando, discurso con pólvora. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de la inteligencia latinoamericana. Hay correspondencia entre La Habana y Medellín. Algunos decían que Escobar había contactado al propio Fidel para negociar rutas seguras en el Caribe. Otros, que Castro veía en Escobar una herramienta para financiar operaciones clandestinas fuera del radar estadounidense. Y aunque nada fue confirmado oficialmente, las coincidencias temporales y los testimonios de exmiembros del cartel abrieron una pregunta que, hasta hoy, nadie ha podido responder: ¿fue Fidel Castro un aliado oculto del patrón o simplemente un espectador de su ambición desmedida? Según antiguos sicarios del cartel de Medellín, las cartas existieron. No eran mensajes abiertos, sino comunicaciones codificadas enviadas a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados. Uno de ellos, según las versiones más insistentes, fue un nombre que nadie esperaría ver en esta historia: Gabriel García Márquez. Sí, el escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura. Amigo personal de Fidel Castro y, en más de una ocasión, visitante de La Habana. Su cercanía con el líder cubano y su respeto por la figura de Escobar como símbolo de la tragedia colombiana lo convirtieron, según rumores, en el mensajero perfecto. Dicen que las cartas no hablaban de armas ni drogas de forma directa, sino de proyectos de cooperación, intereses mutuos y contactos diplomáticos no oficiales, lenguaje cifrado, palabras cuidadosamente elegidas para disimular negocios turbios bajo un manto político. Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando un exagente de inteligencia del Caribe filtró un informe con referencias a comunicaciones sostenidas entre Cuba y grupos del narcotráfico colombiano. Pero, como todo en torno al patrón, la línea entre mito y realidad siempre ha sido difusa. ¿Qué buscaban realmente esas cartas? ¿Era dinero lo que unía a Fidel y Escobar, o poder? Si las cartas fueron reales, no eran simples intercambios de cortesía. Eran piezas de ajedrez cuidadosamente jugadas en un tablero donde el riesgo y la ambición se confundían con la diplomacia. Según versiones no confirmadas, en esas cartas Pablo Escobar habría ofrecido a Fidel Castro algo que ningún otro podía darle: dinero, mucho dinero. A cambio, el patrón buscaba rutas marítimas seguras, puntos de paso en el Caribe y una red de protección política que lo mantuviera fuera del alcance de la DI. La Habana, por su parte, habría visto una oportunidad tentadora: acceder a recursos financieros en plena crisis económica, a través de un flujo que no podía ser rastreado por el sistema bancario internacional. Para Fidel, aceptar ese juego significaba desafiar una vez más a Estados Unidos. Para Escobar, consolidar su imperio más allá de las fronteras de Colombia. Las supuestas cartas mencionaban proyectos conjuntos de exportación y alianzas estratégicas del sur. Palabras que parecían inocentes, pero que, leídas entre líneas, podían ocultar operaciones de tráfico disfrazadas de acuerdos comerciales. Algunos incluso afirman que hubo propuestas para usar puertos cubanos como puntos de tránsito hacia Florida. Sin embargo, otros niegan completamente esa versión, asegurando que Fidel jamás habría puesto en riesgo su poder al involucrarse directamente con el narcotráfico. Pero la historia no termina ahí. En los círculos cercanos al cartel de Medellín se hablaba de algo más: una relación de respeto entre ambos hombres. Escobar admiraba a Fidel por desafiar a Estados Unidos durante décadas. Fidel veía en Escobar un reflejo bruto del poder latinoamericano sin control. Dos figuras distintas, pero con el mismo deseo: ser recordados como leyendas. A finales de los 80, Escobar ya no era solo un narcotraficante, era un símbolo. Su guerra contra el Estado colombiano lo había convertido en una figura política tan temida como respetada. Mientras tanto, Fidel Castro lidiaba con el colapso del bloque soviético y la creciente presión económica sobre Cuba. Ambos hombres necesitaban lo mismo: sobrevivir al enemigo invisible del aislamiento. Algunos analistas creen que Escobar buscaba más que rutas o refugio.
buscaba legitimidad. Enviar cartas a un líder revolucionario como Fidel Castro era, para él, una forma de elevar su imagen del crimen a la política. Soñaba con ser visto como un Robin Hood latinoamericano, no solo un traficante. Fidel, en cambio, necesitaba mantener viva la revolución, y sabía que el dinero, incluso el sucio, podía comprar tiempo. Los rumores dicen que uno de los mensajes de Escobar terminaba con una frase inquietante: los imperios Ken, comandante, pero los que controlan las rutas sobreviven. Nadie sabe si la escribió realmente, pero encajaba perfectamente con el tipo de visión que ambos compartían, un poder más allá de las fronteras, donde las reglas eran negociables y la moral, un lujo de los débiles. Durante años, periodistas y agentes de inteligencia han intentado rastrear las supuestas cartas entre Fidel Castro y Pablo Escobar, pero lo único que encontraron fue un laberinto de documentos parciales, testimonios inconclusos y versiones contradictorias. No existe una prueba física, ni un papel con membrete cubano, ni una firma del patrón, pero sí una serie de coincidencias que, para muchos, son imposibles de ignorar. En 1984, por ejemplo, el gobierno cubano fue acusado por la CIA de haber permitido vuelos clandestinos procedentes de Centroamérica que hacían escala en la isla antes de continuar hacia Sudamérica. Oficialmente eran rutas de transporte humanitario, pero los informes de inteligencia hablaban de cargamentos sospechosos. Ese mismo año, Escobar multiplicó sus operaciones marítimas, estableciendo una red de barcos y aviones que cruzaban el Caribe sin ser detectados. ¿Casualidad o cooperación silenciosa? Un exagente del cartel de Medellín, conocido como el Tostado, declaró años después que existían contactos con funcionarios cubanos, pero que todo se hacía por fuera del gobierno. Otros aseguraron haber visto cartas con sellos de La Habana. Sin embargo, cada testimonio parecía más una sombra que una prueba. Y en medio del ruido, una verdad incómoda: Fidel Castro nunca negó directamente esa posibilidad. Cuando periodistas europeos le preguntaron sobre sus vínculos con Escobar, el comandante respondió con una sonrisa: en América Latina, todos nos escribimos alguna vez. Fue una frase ambigua, pero suficiente para mantener el mito vivo. Desde entonces, las supuestas cartas se convirtieron en leyenda, una historia que mezcla política, crimen y diplomacia secreta. Una historia que quizás nunca existió o que fue demasiado real para ser contada. El paso del tiempo no borró la sospecha, al contrario, la convirtió en mito. Cada generación repite la pregunta: ¿hasta dónde llegaba la influencia de Escobar? ¿Y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Fidel para desafiar al mundo? Historiadores coinciden en algo: la conexión entre ambos refleja el espíritu de una época. En los años 80, el poder no se medía solo por dinero o ideología, sino por la capacidad de desafiar a las potencias. Escobar lo hizo con cocaína, Fidel con ideas, y en ese punto, sus caminos se cruzan simbólicamente, aunque las cartas nunca se hayan mostrado. En los barrios de Medellín aún se cuentan historias de mensajeros de La Habana. En las calles de La Habana Vieja, hay quienes juran que un maletín con sellos colombianos fue entregado al Ministerio del Interior, pero nada se confirmó. Lo que sí quedó fue la fascinación por imaginar qué habría pasado si esa alianza hubiera sido real. ¿Habría cambiado el destino de América Latina? ¿O ambos habrían caído mucho antes? Pablo Escobar murió en 1993. Fidel Castro resistió hasta el siglo XXI, pero el mito que los une sigue respirando, porque más allá de los documentos o las pruebas, lo que los inmortaliza no son los hechos, sino el misterio. Un misterio que aún hoy nos obliga a mirar atrás y preguntarnos: ¿qué secretos compartieron el revolucionario y el patrón? Cuando se habla de las cartas entre Escobar y Fidel, muchos olvidan un detalle fundamental: el Caribe fue, durante los años más oscuros del narcotráfico, un tablero lleno de silencios. Mientras la CIA, la DI y los servicios de inteligencia cubanos se espiaban mutuamente, las islas se convirtieron en puntos de tránsito donde el contrabando, la política y el espionaje se entrelazaban. Era una época en que todo podía pasar sin dejar rastro y, en ese escenario, las cartas de Escobar encajan perfectamente. Algunos registros de inteligencia desclasificados años después mencionan la existencia de rutas de transporte no oficiales entre la costa norte de Colombia, Jamaica y Cuba. No hay nombres, no hay fechas exactas, pero los códigos y las referencias geográficas coinciden con las operaciones marítimas del cartel de Medellín. Fidel Castro, obsesionado con mantener a Cuba fuera del alcance directo de la CIA, sabía que el mar era un aliado y un riesgo. Escobar lo entendía igual. El océano podía esconder riquezas o secretos. En La Habana de esos años, los visitantes extranjeros eran observados con lupa. Aún así, según algunos informes confidenciales, varios empresarios colombianos, sin antecedentes políticos,
pero con movimientos de dinero sospechosos, fueron vistos en hoteles estatales bajo vigilancia. ¿Eran intermediarios del cartel? ¿O simples fantasmas en medio de la paranoia de la Guerra Fría? Lo cierto es que, en ese momento, tanto Fidel como Escobar dominaban sus mundos como nadie. Uno controlaba un país, el otro un continente. Y si algo compartían, más allá de las cartas, era la certeza de que el verdadero poder no necesitaba testigos. En 1990, un rumor estremeció a los círculos de inteligencia en Bogotá y Washington. Un cargamento interceptado en el Caribe llevaba, entre documentos falsos y pasaportes cubanos, una carta escrita en máquina de escribir con un encabezado inusual, Comandancia de la Revolución. La carta hablaba de cooperación humanitaria y de envíos que deben ser tratados con discreción. Aunque jamás se demostró su autenticidad, el rumor se extendió como fuego en papel seco. Los medios estadounidenses insinuaron una alianza secreta entre Cuba y el cartel de Medellín, algo que Washington nunca pudo probar, pero que aprovechó como excusa política para reforzar sanciones contra la isla. En Colombia, el gobierno prefirió el silencio. Abrir esa caja de Pandora habría significado admitir que la influencia de Escobar se extendía incluso hasta los bastiones del comunismo. Curiosamente, semanas después, un expiloto del cartel capturado por la DEA confesó haber transportado documentos desde Medellín hacia el Caribe, destinados a un líder latinoamericano que odiaba a Estados Unidos tanto como el patrón. No dio nombres, pero todos entendieron la insinuación. Ese fue el momento en que el mito de las cartas cruzadas dejó de ser solo una historia de pasillo y se transformó en una posibilidad real, una posibilidad tan peligrosa que nadie quiso seguir investigando. Porque si Fidel y Escobar realmente habían intercambiado cartas, eso significaba que la política y el crimen habían compartido la misma mesa. Y en ese tipo de mesa, nadie sobrevive mucho tiempo. Hay quienes aseguran que la conexión entre Fidel Castro y Pablo Escobar nunca fue escrita en papel, sino tejida en silencios. Que no hubo cartas formales, sino mensajes verbales transmitidos por diplomáticos, empresarios y figuras del arte, capaces de moverse entre La Habana y Medellín sin levantar sospechas. El supuesto pacto invisible habría consistido en algo simple, pero poderoso: tú no me tocas, y yo no te expongo. Escobar no necesitaba a Fidel para gobernar su imperio, pero sí necesitaba un espacio en el mapa donde pudiera desaparecer si todo salía mal, y Cuba, con su control férreo sobre cada ciudadano y visitante, ofrecía el escondite perfecto. A cambio, el gobierno cubano habría recibido donaciones disfrazadas de ayuda humanitaria, cargamentos de medicamentos, combustible o incluso dinero en efectivo entregado en valijas diplomáticas. Según testimonios de exfuncionarios exiliados, lo más interesante es que nunca hubo prueba directa, pero sí rastros. Varios informes de inteligencia estadounidenses entre 1987 y 1989 mencionan la frase Operación Caribe Rojo, vinculada a movimientos marítimos desde puertos colombianos hacia el occidente cubano. Los registros fueron archivados, los agentes reasignados y el tema enterrado en los pliejes de la historia. Sin embargo, todo mito necesita de un vacío para sobrevivir, y este lo tenía, porque si el patrón y el comandante realmente se entendieron, fue precisamente por su habilidad para esconder sus verdades detrás de la ideología y el miedo. Ambos sabían que el verdadero poder no estaba en lo que se decía, sino en lo que se callaba. Tras la muerte de Escobar en 1993, muchos esperaban que salieran a la luz documentos, cartas o confesiones que revelaran su supuesta relación con Cuba, pero nada apareció, ni en los archivos del cartel, ni en los informes de la DEA, ni siquiera en los escritos de los biógrafos más obsesivos. Aún así, la leyenda no desapareció, al contrario, creció. En los años siguientes, la CIA volvió a revisar viejos reportes sobre posibles rutas de narcotráfico que pasaban por el Caribe. Varios documentos, desclasificados décadas después, mostraban referencias a contactos del cartel en territorios aliados al bloque socialista. Nunca se mencionó directamente a Fidel, pero las pistas eran claras. El dinero de la cocaína colombiana había encontrado refugio en bancos extranjeros vinculados a países bajo influencia cubana. Mientras tanto, en Cuba, la versión oficial siempre fue la misma: silencio absoluto. Fidel jamás habló públicamente del tema, ni para negarlo ni para confirmarlo, quizás porque entendía que algunas historias pesan más cuando no se cuentan. La supuesta relación entre el revolucionario y el narcotraficante se convirtió en un espejo oscuro de América Latina, una región donde el poder, la ideología y el crimen se cruzan sin fronteras, y aunque nadie vio nunca esas cartas, todos sintieron su sombra, porque a veces,
Lo más peligroso no es lo que se escribe, sino lo que se logra sin escribir nada. Cuando Pablo Escobar cayó abatido en 1993, el mundo creyó que terminaba una era, pero el eco de su poder no desapareció, se transformó. En Cuba, Fidel Castro observó desde lejos cómo el mito del patrón se convertía en parte del imaginario latinoamericano, el hombre que desafiaba a los Estados Unidos, el que se enfrentaba al sistema, el que repartía dinero entre los pobres mientras negociaba con las élites. ¿No era esa, de alguna forma, la misma narrativa que el propio Fidel había usado durante décadas? Los paralelos eran inevitables. Ambos fueron hijos de su tiempo, forjados por la desigualdad y alimentados por la idea de que el poder no se pide, se toma. Escobar dominó con miedo, Fidel con fe. Uno construyó su imperio con cocaína, el otro con ideología. Pero ambos entendieron algo que pocos comprenden, que el verdadero control se ejerce no con armas, sino con símbolos. En Colombia, la figura de Escobar se volvió leyenda urbana. En Cuba, la imagen de Fidel se convirtió en religión política. Y en ambos países, las generaciones que crecieron bajo su sombra heredaron lo mismo, la fascinación por el poder absoluto y el miedo a desafiarlo. Hasta hoy, los documentos oficiales permanecen cerrados. Nadie sabe si las supuestas cartas existieron realmente, pero la historia ya no necesita pruebas, porque lo que quedó fue la sensación de que, en algún momento, los caminos del revolucionario y del narcotraficante se cruzaron, aunque fuera solo en la imaginación colectiva. Y a veces los mitos pesan más que los hechos. 30 años después de la muerte de Escobar y del retiro de Fidel, América Latina sigue buscando redención. Las viejas estructuras de poder no desaparecieron, cambiaron de rostro. Los carteles mutaron en corporaciones. Los discursos revolucionarios se convirtieron en propaganda y la línea entre la política y el crimen sigue tan delgada como en los tiempos del patrón. En muchas regiones, los jóvenes aún mencionan a Escobar como símbolo de rebeldía. En otras, Fidel Castro sigue siendo referencia de resistencia, pero ambos nombres están marcados por el mismo dilema: ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? El supuesto intercambio de cartas, entre ellos real o inventado, sirve hoy como metáfora del alma latinoamericana, una mezcla de idealismo, ambición y supervivencia. Representa la eterna tensión entre el poder que se promete al pueblo y el poder que se toma para uno mismo. Al final, lo que une a Fidel y Escobar no es la política ni el crimen, sino el espejo en el que ambos se miraron, dos hombres que creyeron controlar el destino y terminaron convertidos en leyenda. Y mientras las cartas sigan sin aparecer, la historia seguirá escribiéndose sola entre los susurros del Caribe, los archivos olvidados y la memoria de un continente que aún no ha decidido si teme o admira sus propios fantasmas. Hay noches en el Caribe en las que el viento sopla con un rumor antiguo, como si trajera consigo los secretos que nunca se contaron. Los pescadores hablan de barcos que cruzan sin luces, de cajas selladas que desaparecen en la oscuridad, de nombres susurrados que no deben repetirse. Y entre esas historias, todavía se menciona uno, el envío de La Habana, un rumor que persiste desde los años 80, cuando algunos juraban haber visto cargamentos procedentes de Colombia llegar a costas cubanas bajo vigilancia militar. Nadie lo comprobó, pero la leyenda se volvió parte de la historia. Dicen que en una de esas embarcaciones viajaban documentos, cartas y fotografías que probaban el contacto entre Escobar y Fidel, que un comandante cubano las guardó en un archivo sellado con el sello del Consejo de Estado, y que, cuando ese hombre murió, las cartas desaparecieron, quizás nunca existieron, o quizás, como muchos secretos de Estado, se ocultaron para siempre. Lo cierto es que el mito sobrevivió a los dos hombres. Hoy, en La Habana Vieja, algunos ancianos dicen que Escobar estuvo allí alguna vez, hospedado bajo otro nombre, protegido por los mismos que juraban nunca haberlo visto. En Medellín, otros aseguran que Fidel le envió un mensaje después del atentado del DAS. El enemigo nunca duerme, comandante del sur. ¿Fueron invenciones, coincidencias o advertencias reales? Nadie lo sabe, pero las coincidencias entre los silencios de ambos líderes son demasiado precisas para ignorarlas. Y quizás por eso, aunque ya no estén vivos, sus nombres todavía se pronuncian con la misma mezcla de miedo y fascinación. Al final, este no es solo un relato sobre dos hombres poderosos, sino sobre un continente atrapado entre el mito y la verdad. Las supuestas cartas entre Fidel Castro y Pablo Escobar representan mucho más que un intercambio secreto, son el símbolo de una época donde el poder se escribía a escondidas, donde las alianzas se sellaban con miedo y donde la historia se construía entre sombras. Escobar murió persiguiendo su propia gloria. Fidel murió defendiendo su versión de la revolución.
y ambos dejaron detrás un legado que América Latina aún no ha sabido resolver: la eterna atracción por los líderes que prometen desafiarlo todo, incluso las reglas de la moral. Tal vez las cartas nunca existieron, pero su ideal, esa posibilidad de que dos mundos opuestos se hayan entendido en silencio, sigue viva, porque representa algo más profundo: el deseo latinoamericano de poder, redención y memoria. Y así, cada vez que alguien vuelve a preguntar si Fidel y Escobar se escribieron, la historia revive, porque los mitos, a diferencia de los hombres, nunca mueren, solo cambian de destinatario. Si las cartas existieron, entonces fueron el secreto mejor guardado de América Latina. Si no existieron, entonces fueron la mentira más poderosa jamás contada. Pero en ambos casos cumplieron su propósito: unir en la memoria colectiva dos figuras que jamás debieron encontrarse, pero que el destino o la ambición hizo converger en los rincones más oscuros de la historia. Pablo Escobar y Fidel Castro no solo representan dos extremos del poder, sino dos maneras de entenderlo. Uno buscó el control a través del miedo, el otro a través de la ideología. Y aunque sus métodos fueron distintos, su esencia fue la misma: desafiar al orden establecido y construir su propia versión de justicia. Las supuestas cartas no hablan de amistad ni de conspiración, sino de algo más humano: la necesidad de ser escuchado por quien entiende el peso del poder. Quizás Escobar veía en Fidel un reflejo de sí mismo, alguien que había logrado doblegar a los Estados Unidos sin disparar una sola bala. Quizás Fidel veía en Escobar un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder carece de propósito. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ambos dejaron una huella tan profunda que, 3 décadas después, seguimos buscando respuestas. Y tal vez esa sea la lección que dejaron: que los secretos más grandes no se guardan en papeles, sino en los silencios que nadie se atreve a romper. Hoy, sus nombres aún resuenan en los rincones de América Latina. En los murales de Medellín, Escobar sigue siendo el fantasma del barrio. En las calles de La Habana, Fidel sigue siendo la voz que nunca cayó. Ambos murieron, pero sus sombras siguen conversando, no a través de cartas, sino a través de las generaciones que crecieron bajo su mito. Quizás las cartas entre ellos nunca existieron. Quizás solo existió la necesidad de creer que dos de los hombres más poderosos del continente alguna vez compartieron un mismo secreto, porque imaginar ese encuentro es, en sí mismo, una forma de comprendernos, un reflejo de lo que somos, de lo que tememos y de lo que admiramos. Y así, mientras el tiempo borra rostros pero no leyendas, sus historias siguen cruzándose en cada rumor, en cada archivo perdido, en cada narrador que intenta reconstruir lo imposible, porque al final, los hombres mueren, pero las historias como esta viven para siempre. Si te gustó esta historia, deja tu like, comenta desde donde nos estás viendo y suscríbete, porque lo que viene te sorprenderá aún más. Aquí, donde el poder y el misterio se encuentran, seguimos revelando los secretos que el mundo prefirió olvidar.